Esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da mucho gusto saludar, desearle obviamente que sea un gran 2024 para la Coparmex, a José Medina Mora, su presidente. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Muy feliz año para ti, para tu familia y para toda tu audiencia. Gracias, igual para los tuyos, estimado José. Y bueno, justamente comienza este año, arranca pues con cierto grado de intensidad, es un año electoral. La Coparmex siempre es uno de los jugadores del sector privado que hay que escuchar, muy importantes. Primero preguntarte, ¿cuál es la expectativa que tiene Coparmex con respecto a este año, que evidentemente por la elección presidencial, etcétera, pues va a tener una dinámica distinta a años anteriores? Sí, bueno, desde luego siempre que hay un proceso electoral, eh, tenemos estas confrontaciones de propuestas, de ideas, hay pues, debates, encuestas, movimiento, y pues la expectativa que tenemos en Coparmex es que la democracia siga avanzando a partir de que haya una mayor participación ciudadana, de tal manera que pues aquellos que reciban el mayor número de votos sean los que resulten electos y que el 3 de junio sigamos trabajando por el desarrollo de México. Sin duda. Desde el, Sí, adelante, sí, perdóname. desde el punto de vista económico, bueno, después de un cierre en el 2023 con un crecimiento mayor que lo que todos esperábamos, 3,5%, que normalmente, Rodrigo, cuando hay un pronóstico del crecimiento a principio de año, vamos viendo cómo conforme avanza el año va disminuyendo. En este caso fue al revés. Empezamos con un pronóstico de crecimiento de 1,5-2% y llegamos a 3,5%. Sin embargo, la expectativa para el 2024 es que hay un crecimiento mayor, hay un crecimiento menor. En el 2023 esto se explica por el dinamismo de la economía de Estados Unidos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Sin embargo, pues ya se ve esta desaceleración de la economía de Estados Unidos y también lo tendremos en México. Ya la expectativa será un crecimiento de 1,5 a 2%. Esperemos, Rodrigo, que siga bajando la inflación. Ha sido exitosa el acuerdo de unidad entre el gobierno y el sector empresarial para contener la inflación, que había llegado casi al 9% y está ya en 4,24, y esperemos que llegue a ese 4% este año y al 3% el siguiente año. En cuanto a la inversión extranjera directa, tuvimos un año extraordinario, 40,000 millones de dólares. Sin embargo, Rodrigo, de lo que poco se habla es del monto que pudiéramos tener si resolvemos dos variables que son la certeza jurídica para la inversión, es decir, el cumplimiento del Estado de Derecho, y la seguridad. El estimado, Rodrigo, es que podría haber otro tanto de inversión extranjera directa si resolvemos esos dos aspectos. Y bueno, esperemos que son dos temas que son necesarios para el desarrollo del país y que efectivamente trabajemos, en que seamos un país en donde se respeten las leyes y en donde recuperemos esa seguridad y esa paz que pues que todos anhelamos, Rodrigo. Claro. Y justamente mencionas dos elementos clave, obvio. Digamos, el tema electoral que de repente lo empezamos a ver, o al menos esa es parte de la interpretación, por ejemplo, a propósito de las declaraciones del presidente del fin de semana, en términos de plantear una reforma al sistema de pensiones, también al salario, que no crezca por debajo de la inflación, lo cual puede tener, o sea, tiene cierta lógica, eso suena, pues digamos, no es tan complejo, pero lo que sí, pues es la forma en la que fraseó, digamos, la propuesta que quiere hacer el legislativo en términos de una modificación al sistema de ahorro para el retiro, que a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque pues ya se había logrado una reforma exitosa y exitosa a todas luces, en donde hubo un diálogo, un buen diálogo entre el sector privado, obviamente lo que planteaba el gobierno federal, la propia CONSAR, la AMAFOR, en fin, todos los involucrados, y ahora se da esta situación que pues se puede interpretar por lo que viene, ¿no? Digamos en términos electorales, pero que justamente hablando de plantear certeza jurídica, pues lo complica. Sí, sí llama la atención estas dos iniciativas. Como bien dices, en el caso del salario mínimo, pues ya está en la ley federal del trabajo y que el salario mínimo suba arriba de la inflación. Así hemos hecho las propuestas
Coparmex desde el 2016, desde que se logró desindexar el salario mínimo de muchas variables cuando apareció la UMA. Y bueno, no hemos acabado, seguiremos impulsando propuestas para aumentar el salario mínimo para llegar a la ley del bienestar familiar. Esperamos lograrlo en el 2026, pero efectivamente en la propuesta de reforma de pensiones no está claro qué es lo que quiere el presidente. Sí se ha atendido esta preocupación que mencionó el presidente, es decir, que los trabajadores a la hora que se jubilan, su pensión pues se acerque a su último salario. En ningún lugar del mundo se paga el 100% del salario. Digamos, la reforma que se propuso desde el sector empresarial atendió dos variables importantes. La primera, Rodrigo, es que se requerían 1.250 semanas para que un trabajador pudiera tener acceso a su pensión. Propusimos bajarlo a 750 en la realidad de que los trabajadores en nuestro país pasan de la formalidad a la informalidad varias veces en su vida laboral y que sí pudieran tener acceso a una pensión. Lo que sea lo más importante fue el segundo cambio, que lo que se vio es que no había suficiente dinero para poder pagar esa pensión y por lo mismo se propuso que fueran las empresas las que aportáramos un 8% adicional. Esto es 1% por año durante 8 años, ya empezó en el 2023, este 2024 se aplicará, digamos, ese segundo punto de aumento en las aportaciones y que permita esa tasa de reemplazo se acerque a lo mejor un 70%, que es lo que existe en promedio en los países en el mundo. Entonces sí llama la atención, como bien lo menciona Rodrigo, qué es lo que está pensando el presidente. No conocemos la propuesta. Cuando la presente, pues estaremos analizándola para ver pros y contras, ventajas y desventajas que tenga esa propuesta, Rodrigo. Sí, la verdad es que es un poco extraño y sobre todo también entender la viabilidad legislativa que pudiese tener, ¿no? Porque hasta donde entiendo se trataría de una reforma constitucional y los números no están, entonces no se acaba de entender, pero como bien mencionas, pues hay que conocer. Me llama la atención justamente que ayer, si es una propuesta tan significativa, porque además hay que decir que los activos que tienen las administradoras de fondos de ahorro para el retiro son más o menos el 20% del PIB. Digamos, la mayor cantidad de recursos que hay en términos de activos de ahorro, de inversión, pues las tienen las Afores, entonces tiene implicaciones macroeconómicas, pero justo ayer el presidente pues no mencionó nada, ¿no? Y es de llamar la atención por el tamaño de lo que esto implica, entonces como que no queda muy claro, pero eso me hace plantear, digamos, pues lo que podemos esperar ahora, en estos primeros meses. En términos del momento México, ya mencionabas pues el famoso nearshoring, etcétera. ¿Cómo visibilizas en Coparmex, estimado José, lo que viene en materia también de la elección allá en Estados Unidos, que no es un tema menor y que obviamente por el gran determinante que es Estados Unidos, pues tiene mucha importancia? Pero ¿sabes qué? Te voy a dejar con esa pregunta porque ya viene el corte comercial automatizado y regresando, si quieres, y te pediría el favor de tu tiempo, nos contestas esta parte. ¿Cómo se ve, digamos, o qué tanto digamos, se plantea el tema de Estados Unidos en esta coyuntura? Entonces, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros José Medina Mora, el presidente de Coparmex. José, pues nos interrumpió el corte, pero te planteaba cómo se ve el tema de Estados Unidos. Sé que obviamente pues escapa al ámbito de Coparmex, pero se vuelve relevante sobre todo por la enorme importancia que tiene la Unión Americana en la economía mexicana y lo que les viene allá. Y si bien no espero obviamente que tengas la bolita de cristal para entender qué va a pasar allá, que está muy volátil, pero ¿cómo se ve esa parte, sobre todo en términos también pues de que vamos a tener un nuevo presidenta probablemente en México en este año, pues con algún nuevo presidente en Estados Unidos? Sí, pues es esto que sucede cada 12 años, que coinciden en el mismo año elecciones en México y Estados Unidos, pues hay ese revuelo, hay esa discusión de temas de la relación bilateral y el tema de migración es central en ambos países. En Estados Unidos es el tema ante la enorme cantidad de migrantes que quieren entrar a los Estados Unidos y que esto lo hacen precisamente circulando por México. También para México ha sido un aumento importante
los migrantes que quieren llegar a nuestro país. Simplemente cuando vemos la estadística de solicitudes de refugiados, hace 10 años eran 1,200 solicitudes, en 2023 fueron 140,000 solicitudes, es decir, 1,100% de aumento de solicitudes de refugio. Esto refleja una realidad mundial de las migraciones. Pero este es el tema central en la discusión electoral de los Estados Unidos, y sí puede haber una afectación importante. Ya lo vimos recientemente, Rodrigo, cuando nos cerraron 4 puentes en la frontera, y que esto interrumpe precisamente la relación comercial que está ya muy integrada. Hay automóviles, por ejemplo, que antes de ser exportados por México han cruzado hasta 7 veces la frontera, y eso habla de la integración que hay en la cadena productiva en ambos países. Si hay la expectativa de que pudiera volverse a cerrar alguno de los cruces precisamente ante este gran flujo de migrantes, y que esto afecta a la relación comercial. Simplemente las estimaciones es que el cierre de estos cruces en Texas producía pérdidas por $100 millones de mercancía que no circulaba, que no cruzaba. O sea, estamos ante una frontera enorme de miles de kilómetros, en donde hay 1 millón de cruces diarios de personas, 300,000 cruces diarios de transportes de ferrocarril, de autobuses, de vehículos. Entonces es muy importante este cruce fronterizo, y que precisamente en un entorno electoral pues es la discusión de la migración el tema central, y esto pues sí nos puede afectar de manera importante a nuestro país si vuelve a haber estos cierres en los cruces fronterizos. Claro, y adicional sumaría, José, obviamente el tema del fentanilo, que se ha colocado en el centro de la agenda de los Estados Unidos, no solo con México, también ahora que fue la reunión de Xi Jinping, el presidente chino, con Joe Biden, estaba en el centro, cuando vemos que en el campo republicano se plantean, digamos, algunas políticas que podrían ser radicales en términos de la, no diría intervención, pero sí el accionar de cara a tratar de resolver este problema del fentanilo, que obviamente pasa por México, y que hayamos visto políticas de nuestro país en donde se dice, pues aquí no se produce, etcétera, pero bueno, pues la realidad va planteando otros temas, pero serán los retos, digamos, que enfrentemos en este 2024 con nuestro principal socio comercial, y creo que es uno de los temas fundamentales. José, como siempre, agradecerte mucho tu tiempo, tu disposición, y sobre todo, pues seguiremos seguramente hablando mucho este año, porque hay muchos temas en la agenda, y ustedes, como siempre te lo digo, pues son una de las voces fundamentales, claves y necesarias que requiere México, sobre todo en un año que va a ser complicado y también lleno de oportunidades este 2024. Así que te agradezco mucho, José. Sí, al contrario, muchas gracias, Rodrigo. Nuevamente, feliz año y un saludo a toda tu audiencia. Ahí escuchamos a José Medina Mora, el presidente de la Coparmex.